Buenas tardes. Quiero agradecer al doctor Alberto Lazarowski por habernos dado la oportunidad de escuchar su plática. Es un gran ponente y principalmente ha sido un gran colaborador del trabajo que venimos realizando en esta unidad de investigación y finalmente pues es un gran amigo. Él actualmente es profesor titular de tiempo completo del Departamento de Bioquímica Clínica de la Cátedra de Bioquímica Clínica en la Ciudad de Buenos Aires. Es director de la carrera de especialistas en Bioquímica Clínica, área de hematología de la Escuela de Graduados de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires desde el 10 de abril del 2007. Es miembro del Comité Académico de Estudio de Fisiopatología y Bioquímica Clínica también en la Ciudad de Buenos Aires. Y su formación académica la realizó en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y su formación postdoctoral en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, Estados Unidos. Se especializó en medicina nuclear hematológica que ejerció en la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Sus investigaciones sobre mecanismos de farmacoresistencia en la epilepsia le han dado un posicionamiento internacional. Uno de sus primeros trabajos ha sido de los más citados en relación a la epilepsia refractaria. Se inició en la actividad docente desde 1974, alcanzando los cargos de profesor regular de tiempo completo en hematología y de director de la carrera de posgrado de bioquímicos especialistas en dicha área. De igual forma, su trabajo académico pues es muy amplio, pero aquí trato de darles un resumen de su trabajo principalmente, dado por sus cursos de posgrado. Es profesor de cursos internacionales, es una persona muy invitada a dar cursos, ha dirigido tesis de doctorado, ha tenido muchas invitaciones a congresos nacionales e internacionales, ha publicado en revistas nacionales, eso es muy importante, que también en su país se le conoce ampliamente. Ha publicado en revistas internacionales, ha trabajado en capítulos de libros nacionales o editado, perdón, también en libros internacionales. Tiene un gran número de capítulos en libros internacionales, en libros nacionales. Ha realizado también libros internacionales. Y algo muy importante es que con el doctor Lazarowski y algunos otros colegas de Latinoamérica se hizo un grupo que es la Red Genial, donde él es un gran destacado miembro y nos hemos enfocado a dar cursos en ciencia básica en el área de la epilepsia y siempre es un invitado que no puede faltar el doctor Lazarowski y le doy las gracias por haber participado y vamos a escuchar su charla. Quiero agradecer al doctor Israel Grijalva Otero y a la doctora Sandra Orozco por la invitación a participar de este simposio y para dar la conferencia sobre el posible rol de la glicoproteína PGP en las epilepsias refractarias y en la peor de sus consecuencias, que es el SADEP, es decir, la muerte súbita e inesperada en epilepsia. La eterna relación entre cerebro-corazón y corazón y cerebro es un feedback continuo de señales y de estimulaciones y de respuestas que en general están asociadas a una condición relativamente normal de adecuada cordialidad en la relación entre ambos órganos. Y la pregunta es qué tienen en común, y obviamente lo que tienen en común es su actividad eléctrica. Pero no siempre esa relación resulta ser cordial y se produce lo que se denomina la pelea sin fin, la pelea eterna, para saber quién manda, en definitiva, en el orden de la vida y del universo. Y este concepto ha sido inmortalizado por la mitología griega entre la eterna pelea por el dominio del universo entre Zeus y Cronos. Como hipótesis, entonces, nos vamos a plantear si de alguna manera las crisis convulsivas repetidas sin control en las epilepsias refractarias inducen la expresión de la glicoproteína P a nivel cerebral y cardíaco y con ello configuran un cuadro que termina desencadenando el SADEP. Pero, ¿qué es el SADEP? Por definición, decimos que es la muerte repentina e inesperada en epilepsia y es la principal causa de mortalidad prematura relacionada con esta enfermedad. Desde el punto de vista de la frecuencia,
Se sabe que hasta 9 casos de SADEP por cada 1000 pacientes adultos con epilepsia es lo que se produce, la frecuencia más alta, y apenas un caso de SADEP cada 4500 niños con epilepsia. El otro detalle importante es que todos los exámenes anatómicos o histológicos realizados por post-mortem en los pacientes que sufrieron SADEP no se pudo encontrar ningún parámetro que revele una causa clara de muerte. Por lo tanto, hasta hoy podemos decir que la etiología del SADEP es absolutamente desconocida. En esta excelente revisión recientemente publicada, se muestra cómo todos los factores clínicos debidamente listados allí están relacionados como factores de alto riesgo de la producción de SADEP, y los que figuran en amarillo son aquellos que están, a mi gusto, directamente vinculadas al fenotipo de resistencia múltiple a drogas, donde la sobreexpresión de la glicoproteína P juega un rol importante. Lo interesante es que en este trabajo, parece hecho por la familia Manolis, por todos los autores que allí figuran, se proponen establecer de alguna manera lo que ellos llaman la conexión neurocardiorrespiratoria como causa de SADEP. Y en función de lo que nosotros vamos a discutir, yo propongo que discutamos si el SADEP no tiene una conexión de expresión de PGP en los órganos que no debe estar expresado. Resumiendo un poco esos factores de riesgo, los más importantes son la alta frecuencia de convulsiones tónico-clónico generalizadas, a su vez se le suma larga duración de las epilepsias y especialmente en pacientes relativamente jóvenes entre 20 y 40 años, la persistencia de niveles subterapéuticos de las drogas anticonvulsivantes, la suspensión abrupta de la medicación o el incumplimiento con los regímenes específicos de tratamiento. Los primeros son bien característicos de fenotipos de pacientes con epilepsias refractarias. Hay tres preguntas que están vinculadas entre sí y de una manera secuencial según el orden de la correspondiente respuesta. Una es si las crisis convulsivas inducen la expresión de la glicoproteína P, y si eso es así, si las crisis convulsivas inducen entonces la farmacoresistencia, y si esto es cierto, entonces las epilepsias refractarias, las crisis convulsivas son las que inducen el SADEP. Y acorde a la conexión neurocardiorrespiratoria, se ha descrito claramente que en muchos casos de SADEP están de alguna manera precedidos por algún evento convulsivo, donde se ha registrado taquipnea central, baja variabilidad del ritmo cardíaco, bradicardia severa en etapas más graves y finalmente una depresión respiratoria con hipoxemia. Esta condición final lleva a un estado de reflejo-excitación, lo que produce que el paciente termine en posición prona, que es la forma en que se los encuentra cuando fallecen luego de producido el SADEP. El SADEP entonces es una muerte súbita de tipo no traumática, sin ahogamiento del paciente, donde la muerte puede producirse en presencia o en ausencia de testigos del episodio, y ya repetimos, sin evidencias anatómicas o toxicológicas de causa detectable. Lo importante es que el principal factor de riesgo de SADEP es la alta frecuencia de las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, obviamente sin control. Y esto lleva obviamente a la relación que la mejor prevención del SADEP es el adecuado control de las crisis convulsivas. Por lo tanto, podemos hacer una nueva reconfiguración del riesgo específico y la frecuencia, donde la frecuencia de SADEP es de 9 entre 1000 pacientes con pacientes epilépticos respondedores, pero sube increíblemente a un número de 1 en 150 en pacientes con epilepsias refractarias. Históricamente, desde los primeros bromuros en 1860 hasta los últimos anticonvulsivantes de la actualidad, prácticamente todos los tratamientos han fallado en el mismo porcentaje de pacientes que denominamos no respondedores, aun cuando tienen
tratamiento con polifarmacia, es decir, desarrollando un fenotipo que consideramos de resistencia a múltiples drogas o fenotipo MDR. Y en esta condición, los pacientes no respondedores tienen 24 veces más probabilidades de desarrollar SADEP que los respondedores. Y en este ítem la pregunta es si la presencia de la glicoproteína P, que es característico de aquellos que tienen el fenotipo MDR, no juega de alguna manera un rol clave en el desarrollo de SADEP. Y aquí viene entonces la pregunta: ¿es la glicoproteína P la conexión molecular entre el fenotipo MDR y el SADEP? Y si lo es, ¿cuándo y en dónde se expresa? En este experimento hemos intentado responder si la farmacoresistencia es de alguna manera inducible por las propias crisis. Al administrar mercaptopropiónico, una droga proconvulsivante, una vez al día, hicimos el seguimiento de la respuesta farmacológica de los animales eh, acorde a la carga convulsiva acumulada. Y fuimos viendo que la administración de diantoína cada día de la administración de la droga proconvulsivante lograba cierto grado de protección, pero a medida que esa carga convulsiva se acumulaba, ya prácticamente a día 5 estábamos en el 50% de capacidad de protección y a día 7, es decir, 7 convulsiones acumuladas una por día, ya los animales eran 100% refractarios al tratamiento protectivo con difenidantoína. Lo cierto es que nos preguntamos qué pasa si seguíamos avanzando con el número de convulsiones inducidas diariamente y prácticamente a día 13 todos los animales, como veremos en la próxima gráfica, fallecían en estatus epiléptico. Lo interesante es que esta progresiva carga convulsiva se acompañaba de una progresiva inducción de la expresión de la glicoproteína P primariamente en los vasos y luego iban reclutando neuronas del parénquima y finalmente prácticamente todo el cerebro se llenaba de PGP y en esa condición se producía el estatus epiléptico. Y efectivamente todos los animales morían el mismo día 13, ya sea que no hayan recibido nunca hidantoína, que la hayan recibido en cada uno de los días de la administración de la droga proconvulsivante o la hayan recibido en el último día solamente. Solo sobrevivieron en el experimento aquellos a los que se le agregó nimodipina el último día del experimento, y esa nimodipina es un bloqueante cálcico que inhibe la función de la glicoproteína P. La pregunta es si entonces toda esta muerte colectiva y simultánea de los animales al mismo día, que coincidía con la misma carga convulsiva y el mismo nivel de expresión de la glicoproteína P, no era un condicionamiento de SADEP. En diferentes modelos experimentales, tanto de convulsiones como de hipoxia cerebral, principalmente cortical, hemos podido encontrar el mismo resultado, que es la alta expresión de la glicoproteína P en las neuronas de ambos modelos. Y entonces ahí surgió una pregunta que es clave de contestar: ¿cuál es el rol de la glicoproteína P expresada en las neuronas? Ya en 1997, Whitkin y Roepe mostraron cómo las células neoplásicas, que normalmente en condiciones basales no expresan la glicoproteína P, tienen un potencial de reposo de membrana de alrededor de menos 60 milivolts. Esta situación se modifica drásticamente cuando empieza a expresarse la glicoproteína en dichas células y ese potencial de reposo se mueve de menos 60 a menos 20 milivolts, generando una fuerte depolarización de sus membranas. Si este fenómeno sucede en las células neoplásicas, ¿por qué no pensar que también puede estar sucediendo en las neuronas y los cardiomiocitos? Recordemos que esas dos células normalmente no expresan la glicoproteína P y teniendo en cuenta su alta especificidad o especialización eléctrica, sería factible pensar que cuando estas células, neuronas y cardiomiocitos expresan la glicoproteína P, harán un significativo cambio de su potencial de membrana, llevando a una depolarización constante. La hipótesis recién planteada
fue confirmada por este trabajo que pudimos hacer en colaboración con la doctora Sandra Orozco Suárez y la doctora Luisa Rocha, y donde pudimos mostrar que con la estimulación con pentilentretrazol, la expresión de la glicoproteína P se incrementaba significativamente a nivel de corteza, hasta llegar a un máximo de expresión a los 7 días, es decir, una crisis diaria. En esas condiciones, el compuesto conocido como DIVAC, que es un compuesto fluorescente que ama a las membranas depolarizadas, se incrementa significativamente a medida que aumenta la carga convulsiva y también aumenta la expresión de la glicoproteína P. Es decir, que lo que estamos viendo es una depolarización progresiva acorde a la alta expresión de la glicoproteína. Lo interesante fue que la administración de fenitoína a estos animales no modificó en forma significativa la retención del DIVAC, es decir, no modificó la depolarización preexistente en forma significativa. Pero cuando esa hidantoína se le sumó la nimodipina, se logró prácticamente una repolarización casi ad integrum con un control absoluto de las crisis convulsivas de los animales. Una característica interesante de este modelo fue que también decidimos continuar en el tiempo con la estimulación con pentilentretrazol para ver cómo se iba modificando la escala de Razzini y se iba empeorando el fenotipo del tipo de crisis, su duración y severidad. Y finalmente llegamos a una situación en la cual a día 10 todos los animales se murieron en estatus epiléptico, una condición que no se había producido en ninguno de los días anteriores. Es decir, que nuevamente tenemos esta situación tan llamativa, como vimos en los experimentos que relatamos antes, que parecería que la carga convulsiva se va acumulando y con ello se iría incrementando significativamente la expresión de la glicoproteína P hasta llegar a una condición en la cual esa alta expresión de glicoproteína P está generando una condición proclive a un SADEP como consecuencia de la última crisis inducida a día 10. Y bueno, la pregunta entonces es, ¿por qué los animales fallecen en estatus epiléptico fatal todos juntos el mismo día 10? Si acaso se pusieron de acuerdo entre ellos para suicidarse ese día, o es un problema consecutivo de la carga de estrés producido y el rol de la glicoproteína sobreexpresada a altos niveles en los órganos que nos interesa averiguar. Y efectivamente esta fue la respuesta. Nuevamente el mismo grupo colaborativo pudimos ver cómo el incremento significativo de la glicoproteína P a nivel de corteza se produce acorde al número de estímulos de convulsiones con pentilentretrazol, siendo máximo a día 7 con máxima farmacoresistencia, como lo explicamos antes. Pero paralelamente vimos un incremento similar de la glicoproteína P en los cardiomiocitos de esos mismos animales asociados a esa muerte repentina en día 10. Entonces, de alguna manera, nuestra conclusión era, o sospecha, es que la alta expresión de la glicoproteína en ambos órganos está directamente relacionada al número de convulsiones sufridas, es decir, a la carga de estrés convulsivo y con ello a una progresiva depolarización en neuronas y en cardiomiocitos que desemboca en estatus epiléptico a nivel del sistema nervioso y en fallo cardíaco a nivel de los cardiomiocitos. En este estudio clínico vemos la primera evidencia que indica que las crisis convulsivas generan una isquemia cardíaca y por lo tanto los autores concluyen que los datos que encontraron en sus estudios demuestran que la isquemia cardíaca es una característica de los pacientes con convulsiones en epilepsias refractarias. Nuevamente entonces surge la pregunta, ¿las convulsiones producen hipoxia? Entonces, si producen hipoxia, estarían activando el Hypoxia Inducible Factor 1 alfa, que es el máster de los factores de transcripción que regula la expresión de muchísimas proteínas, fundamentalmente el receptor de eritropoyetina y el MDR1, el gen que codifica la glicoproteína P. ¿Esto es posible? Más recientemente, en un modelo experimental, tanto in vivo como in vitro, pudimos demostrar entonces que el estrés convulsivo mimetiza una condición hipóxica
y que por lo tanto estimula la expresión del receptor de eritropoyetina y de la glicoproteína P en los mismos tipos celulares. Y en el modelo in vivo vemos cómo en las mismas células coinciden la coexpresión del receptor de eritropoyetina y de la glicoproteína P, y a su vez en una estimulación con ácido glutámico en neuronas corticales en cultivo, vimos cómo esa expresión también es coincidente y es paralela a la activación del HIF que se trasloca a nivel nuclear de dichas células. A su vez, también pudimos mostrar que la eritropoyetina recombinante humana administrada a esas células en cultivo inhibe la actividad de extrusión, la actividad de transporte que tiene la glicoproteína P. Con lo cual, la eritropoyetina podría convertirse en una herramienta terapéutica antiapoptótica y antifarmacoresistente. Y como no podía ser menos, no podemos dejar de hacernos las preguntas. Y la pregunta es, ¿cómo visualizamos la hipoxia cardíaca in vivo, en el modelo experimental o en pacientes? El Tecnesio-sestamibi es un compuesto radiactivo, un trazador que se lo usa habitualmente para justamente responder la pregunta que nos acabamos de hacer. Y esto funciona de la siguiente manera. Este compuesto se une a las mitocondrias y por lo tanto va a estar fuertemente ligado a las membranas de las mitocondrias de los tejidos con alta carga mitocondrial, y eso enciende de alguna manera la imagen de ese órgano, y aquí vemos la silueta cardíaca en forma de U, porque lo que está realmente marcando intensamente es el tejido muscular, no la cavidad cardíaca, sino absolutamente el músculo cardíaco. Y como consecuencia, el mapa polar está 100% perfundido y 100% captante de este material radiactivo. Ahora, cuando sucede la condición hipóxica, esas membranas se depolarizan y en esa condición se pierde la afinidad por el material sestamibi y por lo tanto se observa por ausencia de imagen la zona hipocaptante, que claramente es la que está comprometida en la condición isquémica. Habitualmente en los servicios de cardiología nuclear, la condición de reposo nos muestra la adecuada perfusión de esa musculatura cardíaca, y por lo tanto, cuando se produce el esfuerzo, si realmente el paciente está en un desequilibrio de flujo sanguíneo con respecto a la demanda de oxígeno, se va a observar la zona afectada, y si esa zona afectada es realmente una zona isquémica, es una zona hipóxica. Y si es hipóxica, nosotros sospechamos que debe estar de alguna manera activo el HIF-1 alfa, induciendo la expresión de la glicoproteína P y también del receptor de eritropoyetina. De alguna manera, desde el punto de vista clínico, hay quienes están planteando, en concordancia con parte de nuestras sospechas, es que existe lo que se denomina un corazón epiléptico, y que se caracteriza ese corazón por los efectos cardíacos que las convulsiones a nivel crónica van produciendo sobre el miocardio, porque esos pacientes van a sufrir hipoxias repetidas, isquemia cardíaca, atontamiento cardíaco, lo que se conoce como stunning, es decir, cierta incapacidad de contractibilidad o pérdida de fuerza de contractibilidad de la musculatura cardíaca, inestabilidades electrocardiográficas con bradicardias, taquicardias ictales, etc., estrés cardiotóxico por las catecolaminas y una acelerada arteriosclerosis en evolución. Como definición, el corazón epiléptico se define como un corazón y vasculatura coronaria dañados por la epilepsia crónica como resultado de repetidos aumentos repentinos de las catecolaminas e hipoxemia que conducen a una disfunción eléctrica y mecánica. Una cuestión sumamente importante a la hora de unir el fenómeno hipóxico con la glicoproteína P es que el doctor David Pinrica Worms es el que fabrica por primera vez el Sestamibi, pero lo hace en función de una propiedad muy particular, que es que este compuesto es sustrato de la glicoproteína P, 100% transportada por esa proteína. De modo tal que también este material puede ser utilizado para observar cómo las células tumorales captan ese marcador y se enciende la imagen del tumor, pero la presencia de la glicoproteína
depolariza las membranas y como consecuencia de ello se pierde la imagen correspondiente, mostrando entonces en tiempo real, en vivo, un fenómeno de farmacoresistencia mediada por la glicoproteína P. En esta centellografía inicial, lo que sería la imagen precoz, vemos una alta captación del sestamibi en la médula ósea de un paciente con leucemia amiloide aguda, pero tan solo a 3 horas de esa imagen inicial ya la médula se ve absolutamente vacía, produciéndose un washout o lavado del material radioactivo, indicando una fuerte farmacoresistencia, es decir, expulsión del sestamibi. Y eso coincidió con la pésima evolución del paciente, que a los 6 meses del diagnóstico y realizado este estudio fallece sin respuesta a una combinación de diferentes drogas de quimioterapia. La pregunta entonces es si cuando tenemos ausencia de imagen de sestamibi es simplemente una cuestión de hipoperfusión, como dicen los cardiólogos, o en realidad es una sobreexpresión de la glicoproteína P secundaria a la isquemia que está produciendo la activación de HIF y por lo tanto la expresión de esta glicoproteína. La respuesta la tenemos en estos dos trabajos que corresponden a dos modelos de hipoxia cardíaca, de isquemia cardíaca por oclusión de la arteria ascendente anterior izquierda, modelo de hipoxia crónica realizada en cerdos y un modelo de hipoxia transitoria y aguda realizada en ovejas. En los dos casos vemos el control normal con una absoluta completa perfusión del sestamibi en los miocardios de los animales, pero producida la isquemia se produce una adecuada hipocaptación que coincide con un mapa polar hipocaptante y una sobreexpresión de la glicoproteína P en los cardiomiocitos de dichos animales. La administración posterior en esas condiciones de un inhibidor de la glicoproteína P logra recuperar la imagen. Por lo tanto, no es un problema de perfusión, es un problema de función de bomba, como vemos en esta imagen recuperada con el inhibidor de PGP. Entonces volvemos a hacernos una pregunta crítica. Si las convulsiones producen hipoxia, ¿lo hacen también a nivel cardíaco? Y si esto sucede, ¿se activa el HIF y también se produce la sobreexpresión del receptor de eritropoyetina y del EMDR a nivel de los cardiomiocitos? Muy recientemente pudimos contestar esas preguntas y vimos que en el modelo de estatus epiléptico inducido por pilocarpina se asocia con una altísima expresión de la glicoproteína P en los cardiomiocitos, cambios electrocardiográficos, la hipocaptación de sestamibi y la muerte súbita en los animales. Es decir, que las convulsiones provocan hipoxia y eso activa HIF que estimula la expresión de la glicoproteína P, lo que va a generar sin ninguna duda las propiedades que hemos mencionado. Aquí vemos claramente la alta expresión de la glicoproteína P post-estatus epiléptico con una diferencia fuertemente significativa respecto a los controles y una activación del HIF a nivel nuclear en los mismos cardiomiocitos. En esos mismos animales hicimos la perfusión con sestamibi y vimos cómo a medida que se aumentaba la carga convulsiva, resultaba que caía significativamente la captación, la retención del sestamibi a nivel cardíaco hasta un 50% de lo que serían las condiciones basales. Y a medida que se iba incrementando esa carga convulsiva, progresivamente se incrementaba el número de animales que espontáneamente fallecían pocos días después del estatus epiléptico, es decir, un fenómeno no directamente relacionado al estatus en sí mismo, sino como un episodio producido similar a lo que sucede en SADEP, y acompañado por un enlentecimiento del ritmo cardíaco con alargamiento de la onda QT y una bradicardia severa. En estas caricaturas vemos el verdadero drama de quién es el que manda a la hora de gobernar la decisión de la vida o la muerte en un paciente con crisis convulsivas. De hecho, las crisis convulsivas no dejan de ser una continua exigencia dada por las órdenes del cerebro sobre el corazón, quien intentará responder con la taquicardia hasta que agote sus capacidades, cayendo en una bradicardia y un stunning cardíaco debido a atontamiento e incapacidad de respuesta acorde al estímulo de estrés que se está produciendo y probablemente generando así la muerte del paciente.
En condiciones normales, entonces, tendremos ausencia de expresión de la glicoproteína P en las neuronas y en los cardiomiocitos, pero sí estará presente en la barrera hematoencefálica y en los órganos excretores, condición que establece de alguna manera el equilibrio entre la dosis y la respuesta adecuada al tratamiento en los pacientes respondedores. Y en este escenario de sobreexpresión de glicoproteína P a nivel de los órganos excretores, va a estar directamente vinculado a la farmacoresistencia, generando cambios de tipo farmacocinéticos, produciendo en muchos de los casos bajos niveles de drogas en sangre, y la alta expresión de la glicoproteína en la barrera hematoencefálica generará una limitación del acceso de las drogas al sistema nervioso central acorde a la hipótesis de los transportadores. Ahora bien, la alta expresión a nivel neuronal y a nivel de los cardiomiocitos va a estar directamente vinculada a su capacidad de depolarizar las membranas, lo cual va a generar una caída del umbral convulsivo, y a medida que se incrementa significativamente la expresión en las neuronas, estará desencadenando cada vez más severas convulsiones, llevando al estatus epiléptico y a nivel cardíaco al fallo de ese órgano y por lo tanto finalmente a la producción del SADEP, lo cual esas últimas expresiones a nivel de neuronas y cardiomiocitos yo lo agregaría a la hipótesis de la severidad intrínseca de la farmacoresistencia. Todas estas hipótesis fueron debidamente planteadas en esta revisión, haciendo un balance crítico del posible rol fisiopatológico de la glicoproteína P expresada a nivel de los cardiomiocitos. En este trabajo realizado por un grupo de investigadores de Turquía, encabezados por el Dr. Enes Akgüz, se ha podido demostrar que las crisis convulsivas en repetición y el estatus epiléptico genera la pérdida de la expresión del Inward Rectifier Potassium Channels, es decir, canales de potasio encargados de recuperar la repolarización de las membranas para darle a los cardiomiocitos la oportunidad de volver a generar una nueva contracción acorde al ritmo cardíaco normal. La pérdida de expresión de estos canales se asoció fuertemente a bradicardia severa y alta tasa de muerte en los animales de ese experimento. Este dato entonces se sumó en una revisión que hicimos en conjunto con el doctor Akgüz, mostrando que la sobreexpresión de glicoproteína P en cardiomiocitos y la pérdida de los canales KIR son dos factores que colaboran a una depolarización firme y permanente de las células que dependen de la función eléctrica, principalmente a nivel cardíaco y con alta posibilidad de ser una causa clara de SADEP. A nuestro entender, entonces, en las epilepsias sin control, las epilepsias refractarias, la repetición continua de crisis convulsivas generará un incremento significativo de la expresión de PGP a nivel neuronal, llevando al empeoramiento del fenotipo clínico de las convulsiones y como última etapa llevando a la posible desarrollo de estatus epiléptico. Simultáneamente se producirá como consecuencia de esas crisis, ya sea por estrés convulsivo o por hipoxia, el incremento de la expresión de la glicoproteína P a nivel de los cardiomiocitos con pérdida de los canales KIR y generando el atontamiento cardíaco y finalmente una falla aguda a nivel cardíaco, situación que ante la última crisis convulsiva termina desembocando en un SADEP. Más recientemente, y ya apuntando a otros mecanismos biológicos, hemos podido describir por primera vez la presencia de grandes depósitos de hemosiderina en los cardiomiocitos que están hipóxicos con HIF debidamente activados y traslocados a nivel nuclear y con cierto grado de hemorragia a nivel de los cardiomiocitos como consecuencia del estatus epiléptico inducido experimentalmente. Este mecanismo, conocido como ferroptosis, realmente puede ser una de las tantas causas de muerte en epilepsias refractarias. La ferroptosis es la principal causa de muerte en pacientes con sobrecarga de hierro por distintas patologías, ya sea politransfundidos como las aplasias medulares, las hemocromatosis o las anemias hemolíticas muy severas. De modo que este mecanismo
Por ahora no sabemos qué relación tiene con los transportadores, con la PGP, pero no deja de ser también una alerta a tener en cuenta. En base a todo lo descrito, podemos decir que el cardio-SPECT con Sestamibi permite detectar precozmente el cuadro isquémico secundario a la carga convulsiva y convertirse en lo que denominamos un corazón delator, como las palabras de Edgar Allan Poe, que nos avisa del alto riesgo de SADEB en pacientes con epilepsias refractarias. A su vez, el mismo concepto lo podríamos postular para los estudios por resonancia nuclear magnética cardiovasculares conocidos como T2 estrella, los cuales permiten detectar la alta carga de hierro en el tejido e indicar una terapia quelante para disminuir el riesgo de la llamada cardiomiopatía por sobrecarga de hierro, que es la causa de muerte que ya hemos mencionado en muchos otros casos. Y solo queda decirles muchas gracias por su